Pero, ¿qué sucede? ¿Tienen alguna idea si está bien ese rango o no? ¿Qué dicen? Hablen, chicos. Digan sí, no, están de acuerdo. O sea, sí está el menos uno. Sí, sí está. Solo que el marcador no quiso escribir ahí en ese momento. Sí es menos uno y uno. Pero estará bien ese intervalo. ¿Alguna otra acotación? ¿Algo que quieran decir? ¿Se acuerdan que estábamos hablando de algo sobre función y sobre relación? Bien. Ok, está ahí no es que esté mal nuestro rango. En parte sí, pero resulta de que vamos a darnos cuenta de la gráfica. La gráfica es lo que hace que nosotros estemos completamente seguros si está bien o si está mal. Esa es la función que nosotros graficamos, o sea, a la cual ahora le estamos hallando el valor del rango. Según la gráfica, el rango de dónde hasta dónde va. Hagan de cuenta que no la hemos calculado, sino más bien tenemos la gráfica. Si solo tuvieran la gráfica, ¿cuál sería el rango en este caso? Ya calculamos que el dominio sabíamos que era todos los reales. Pero ¿qué pasa con el rango? ¿Cuál es la restricción con el rango? ¿Qué diferencia ven? ¿Cuál sería el rango si solamente se les diera la gráfica? ¿Tienen alguna idea? Bien, pasa lo siguiente. Según nuestros cálculos, que están bien, nuestro rango es desde el menos infinito a menos 1. Unión desde 1 hasta el infinito. Eso estaría bien si estuviéramos diciendo que esto es una relación. Pero resulta que no. Esto no es una relación. Esto es una función. Según la gráfica, el único intervalo que es correcto es desde 1 hasta el infinito. Ah, creo que no la están viendo, lo siento. Lo siento, lo siento. Ahora sí. Bien, en nuestra gráfica es la función que estamos viendo. ¿Ya? Hay una diferencia, ¿no? Ahora sí. Como podrán darse cuenta, si solo tuvieran la gráfica, ¿de dónde hasta dónde sería el rango? ¿Cuál sería el rango según la gráfica? ¿Verdad que se dan cuenta de que el rango, que son todos los elementos de Y, desde 1 hasta el infinito? Así es, correcto. Pero según nuestros cálculos, nos dio menos infinito hasta menos 1. ¿Por qué se dio eso? ¿A qué se debe que tengamos esa diferencia?
como les estaba diciendo, la razón es porque estamos hablando de funciones. Exacto, porque la función es una raíz. Muy bien. Sí, ¿qué sucede? Como la función es una raíz, entonces no vamos a tomar en cuenta todos los valores positivos, no los negativos. Eso estuviera bien si la función tuviera esta forma. Y la voy a escribir en la pizarra. En ese caso, cuando no estuviera la raíz, pero estuviera el término en el exponente. Si se dan cuenta, ya no está la raíz y no estuviera el cuadrado. Para ese motivo, ese rango estuviera correcto. Pero, debido a que estamos hablando de funciones, y sí, la función es una raíz en este caso, entonces, cuando se trata de funciones, no tomamos en cuenta la parte negativa, solo tomamos en cuenta la parte positiva. Es decir, en este caso, nuestro intervalo sería solo desde 1 hasta el infinito. ¿Ok? Eso sería lo correcto. O sea, la inecuación está bien resuelta, pero tenemos que darnos cuenta siempre de qué estamos tratando. En el rango es un poco más, hay que tener más observación respecto a este tipo de cosas, porque puede ser de que se presenten estos casos. Y ustedes dicen, pero calculé bien. Sí, pero no te diste cuenta de que estamos hablando de una función, no de una relación. Como les mostraba en el gráfico, si se dan cuenta, tenemos esta gráfica y está definida desde 1 hasta el infinito, como habían dicho en los comentarios. Para que pudiera estar definida como si no fuera una función, esto debería tener esta forma, para la que habíamos calculado. ¿Sí se dan cuenta qué pasó ahí? Esta es una hipérbola vertical. O sea, se reflejó, lo que estaba arriba se reflejó hacia abajo. ¿Ya? Para esa gráfica estaba correctísimo lo que habíamos hecho. Desde menos infinito hasta menos 1, unión, desde 1 hasta el infinito. ¿Es una función cuadrática? No es una función cuadrática. No, no es una función cuadrática esto. Si te fijas, tanto y como x están elevadas al cuadrado. Así que no, no es una función cuadrática. Ya. Esto es más bien, sí también es una cónica. Esto es un hipérbol. Por favor, no rayen la pantalla, ¿sí? ¿Alguna pregunta que deseen hacer? Sí quedó claro por qué tomó esa restricción el dominio, el rango en este caso. Perfecto. Entonces, tengan en cuenta ese tipo de cosas. Es muy bueno de que si ustedes pueden graficar la función, se pueden ayudar muy bien para saber cómo se comporta el rango y el dominio. Se puede, ayuda demasiado. ¿Sí se dieron cuenta aquí? O sea, ya les digo, el cálculo no está mal hecho, pero hay que tener en cuenta de que se necesita más que todo verificar, ¿no? Qué es lo que, cómo se comporta nuestro rango, nuestro dominio, y así. Bien.
Si no hay preguntas para continuar, porque ya nos queda poco tiempo. Donde se busca el signo, en síntesis, por repetir la parte. O sea, ¿te refieres a la recta numérica? A esta parte. Ya. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Una vez que tú colocas tus puntos críticos, menos uno y uno, cero no es un punto crítico. Aquí los puntos críticos los hayas igualando a cero cada factor. Esos son tus puntos críticos. Bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo busco el signo, según tú me estás preguntando? Nuestro signo se busca escogiendo un valor cualquiera de nuestro intervalo. Menos 1 no es un valor que deberíamos tomar, porque si ingreso menos 1 me saldría 0, estaría correcto, pero no me dice nada, no me dice si es mayor o menor. En cambio, si tomo valores mayores a menos 1, perdón, en este caso serían menores, pero que estén dentro del rango desde menos infinito a menos 1, por ejemplo, yo escogí, cuando realicé el primer ejercicio, escogí menos 2, luego escogí menos 3, y luego escogí 4. ¿Por qué? Porque puede ser cualquier valor que esté dentro de este intervalo. Si cumple, en este caso, por ejemplo, escogí el menos 3. Puse y igual a menos 3, me dio menos 3 y menos 1, es menos 4. Es decir, me dio un valor negativo. Luego, en menos 3 más 1, me dio menos 2. También es un valor negativo. No me interesa en sí el valor. Me interesa el signo más que todo, porque con el signo yo me guío si estoy haciendo lo correcto o si ese intervalo cumple lo que yo necesito, en este caso, ¿qué es lo que necesito? Por ejemplo, menos por menos me dio más. En este caso era 4 y acá era 2, era 8. O sea, me dio un valor 8. ¿8 es mayor o igual que 0? Sí lo es. Entonces, ese intervalo cumplió mis expectativas. Pero, ¿qué sucede acá? Acá escogí 0. Pudiste haber escogido menos un medio, te iba a dar lo mismo. Por ejemplo, menos un medio y menos 1 me iba a dar menos 3 medios, o sea, un valor negativo. Tal cual. Bueno, aquí era negativo. Luego, menos un medio más 1 era un medio, un valor positivo. Y menos por más, menos. Y ahí está. Menos mayor o igual que 0. Entonces, de esta manera, yo sé que ese intervalo no cumple porque los números negativos no son mayores o iguales que 0. Ahora, ¿qué sigue? El otro intervalo, desde 1 hasta el infinito. Tengo más valores ahí. En este caso escogí 4. Vamos a escoger 3, así mismo ya. 3 menos 1 es 2. Y 3 más 1 es 4. 4 por 2 es 8. Más por más me dio más. O sea, otro valor positivo que me dice que es mayor o igual que 0. Y si es cierto, un valor mayor o igual que 0, eso es una verdad. Entonces sabemos que esos dos intervalos cumplió. Pero ojo, ¿por qué escogimos solo el intervalo de aquí? Porque solamente estamos considerando los valores positivos de y. Esto es una raíz. No vamos a considerar los valores negativos que toma la raíz. Por ese motivo. No sé si me hice entender. Ya, perfecto. Si tienen alguna pregunta, no duden en hacerla. Ya. Recuerden muy bien que y, en este caso, debe de ser mayor o igual que 0. O sea, y siempre va a tomar valores positivos para este caso. ¿Por qué? Porque es una raíz. Una raíz no me va a devolver valores negativos, sí. Pero en este caso, no los necesito. Porque en este caso ya no sería una función, sino sería una relación, si tomo en cuenta los negativos. ¿Ya? Bien, entonces continuando. Ya nos dimos cuenta, ya vimos cuáles fueron nuestros errores. Entonces, sería bueno hacer otro ejercicio. Uy, ya no nos queda mucho tiempo. Entonces,
Vamos para bien. Entonces, pasaremos a lo que es función inyectiva, que es un tipo de funciones que es necesario saber los conceptos de estas funciones porque así nosotros podremos saber qué función es inversible y qué función no lo es. Ya les digo, este es un tema muy extenso. Si bien es cierto, no les he dado siquiera ni el 20% de lo que componen sí funciones. Es un tema en el cual me encantaría abarcar más, pero no abarcaría todo el curso de cálculo diferencial. Pero sí les di una pauta importante para mañana lo que respecta a límites. Si me quisiera dar más ejercicios en cuanto a límites, porque eso sí van a necesitar bastante. Van a haber bastantes ejercicios de límites que seguro van a haber durante todo el curso. Este tema creo que no lo ahondan mucho en nuestra facultad, pero se basa más que todo en límites y derivadas el curso, entonces por eso no les doy más de esto. Bien, entonces, respecto a funciones con valores absolutos, exacto, sí. Yo sé que hay el temario para respecto a funciones con valores absolutos veríamos, no creo que alcance, pero estaré programando, eso sí, para ver si veríamos una clase más que todo, o yo les estaría avisando. Les voy a dejar mi número telefónico aquí para ver si organizo unas clases aparte, en donde les daría más bien técnicas de graficación. Y ahí en técnicas de graficación, en lo que respecta a funciones, porque sí van a necesitar, eh, ahí les estaré hablando cómo se comportan las funciones usando valor absoluto. ¿Ya? Y sí, sí es cierto, porque en parte calcular rango con valor absoluto también podría ser parte de incluirlo ahí. Creo que la mayoría de estudiantes a veces tienen ciertas falencias en cuanto a graficación. Entonces, sí sería bueno ver eso. Entonces, estaría avisándoles al final de ver cálculo, estas tres clases de cálculo que vamos a ver. Ya, bien, continuemos. Bien, les decía que es una función inyectiva. Una función es inyectiva si solo si para cualquier número de x existe un número de y. Es decir, ¿qué quiere decir ese concepto? Lo que nos quiere decir es que para cada valor de x va a existir un valor de y. Es decir, va a ser una función uno a uno. En este caso les pongo el ejemplo de dos funciones, como es la función lineal y otra en donde sería la función exponencial. En este caso, como se darán cuenta que para cada valor de x va a existir un valor de y. Hay una forma de cómo identificarlas. Sí, si existía el, el criterio de la recta vertical, pues también existe el criterio de la recta horizontal. En este caso, el criterio de la recta horizontal no es nada más que graficar una recta horizontal y darnos cuenta en qué puntos se intersecta la recta con la gráfica de la función. En este caso, si se dan cuenta, yo grafiqué esta recta que está aquí y toca con un punto de nuestra función. Entonces, ¿qué quiere decir?
que gracias a eso podemos identificar que esa función es inyectiva. ¿Sí ven? Ahí es otro punto y esa recta solo toca un punto. Lo mismo acá. La recta toca solo un punto. Ahora, ¿qué sucede con las parábolas? ¿Será la parábola acaso una función inyectiva? ¿Qué me dices? Según el criterio que les acabo de mencionar, el criterio de la recta vertical, ¿será una función inyectiva? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es inyectiva o no? Exacto, no lo es. No es una función inyectiva. Porque si yo grafico, si yo trazo una recta horizontal, si se dan cuenta, esta va a tocar dos puntos. Si se dan cuenta. Las biyectivas son una relación. No, 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 no. Esta es inyectiva. Función inyectiva. Estamos hablando de funciones inyectivas. Volvemos a las diapositivas. Estamos hablando de función inyectiva. La función biyectiva, ya vamos para allá. Entonces las biyectivas son una... No, pero si fuera biyectiva sería una relación. No, no, no. No sería una relación. Todavía no vemos biyectivas. Ya vamos para allá. No se confundan. Estamos hablando de recta horizontal. Esa me sirve para saber si es que es una función inyectiva. Para saber si es función, yo uso el criterio de la recta vertical. No se confundan. La vertical me permite saber si es una función o es una relación. La horizontal me permite saber si es una función inyectiva. ¿Ya? ¿Quedó claro esa parte? Ok. Bien, continuando, tenemos, les había preguntado sobre la gráfica, entonces sí quedó claro esa parte, ¿verdad? Bien, entonces, veamos que es una función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva si solo si todo elemento de Y se encuentra relacionado con algún elemento de X. Esta es una función en donde, ¿qué es lo que nos quiere decir? Todos los elementos del dominio tienen al menos un elemento del rango. Bueno, tienen un elemento del rango, no al menos uno, porque solamente se puede tener un elemento del rango. Si no, eso ya sería una relación. Entonces, por ejemplo, esta no es sobreyectiva, pero una recta sí lo es. Una recta sí es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque para cualquier elemento del dominio existe un elemento del rango.
sea, para cada valor de X obtengo un valor de Y. ¿Sí se dan cuenta? Entonces es como quien dice, lo mismo que sale es lo mismo, no es lo mismo que llega, pero es la misma cantidad. No sé si me hice entender. ¿Se entendió? Otra que podría decirse que es sobreyectiva es esta, la función cúbica. Porque la función cúbica es una función. ¿Por qué la función cúbica es una función biyectiva? Perdón, sobreyectiva. Porque para cada elemento de X va a haber un elemento de Y. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Sí se entendió lo de sobreyectiva? Ya, perfecto. Entonces, ya. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, como les decía, la función cúbica, la función lineal también es sobreyectiva. Déjenme ver si es que hay otra función. No. Bueno, entonces, como les decía, ¿no? Esta de aquí, la función lineal también es sobreyectiva. ¿Qué pasa cuando las funciones cumplen ambos criterios? ¿A qué me refiero con ambos criterios? Cuando es tanto biyectiva, perdón, inyectiva como sobreyectiva, pues es una función biyectiva. Cuando se cumplen ambos criterios, tanto la función inyectiva como la función sobreyectiva. Entonces, al tener ambas características, podemos decir que la función es inyectiva y sobreyectiva. Perdón, si es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. ¿Para qué nos aprendemos esto? Porque de esa manera nosotros sabemos si es que la función es inversible o no es inversible. ¿Qué quiere decir eso? Si es una función inversa. Y nos dice una función es inversa, o bueno, una función tiene una función inversa, se le puede sacar inversa si y solo si es biyectiva. ¿Por qué puse ese gráfico ahí? Porque tiene su particularidad. La función en negro que ven ahí es la función f. Vámonos al graficador. Entonces, esta es la función menos 2 más x. Menos 2x más 6. ¿Qué sucede con esa función? Esa función yo le voy a extraer la inversa y resulta que me da esa. La inversa tiene la particularidad de que si, por ejemplo, sea esta función y igual a x. Vamos a ponerle otro color. Bien. Esa es la función identidad. Si la función